Muy bien, estamos empezando la clase 24 de cómo estudiar la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso, nunca deja de ser actual. Es así la palabra de Dios, nunca en la eternidad aún, nunca dejará su validez siempre, ¿no? Su guía, su luz. Bueno, vamos a orar un momento. Gracias, Señor, por esta palabra tuya, la que estudiamos, la que tú nos das como luz en el camino de nuestra vida y aún en la eternidad seguirá ella vigente, siempre actual, siempre vigente. Te damos gracias porque nos estás haciendo entender tu santa palabra, Señor. Ilumínanos, pues. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están estudiando. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, estamos en la regla 10. Habíamos llegado ahí. Recuerdan en sus manuales lo que dice, ¿no? Esté siempre preparado a cambiar cualquier cosa que le ha sido enseñada o que usted ha creído cuando eso vaya en contra de lo que dice la Biblia. Y esto podría resumirse como actitud. Esté siempre preparado a cambiar. Y aquí se dice que a veces hay que desaprender lo aprendido, porque a veces lo que hemos aprendido anteriormente no está pues en la palabra de Dios, no encuentra una base bíblica, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que me di cuenta bastantes años atrás fue esto, que algunas iglesias tienen una estructura denominacional, una estructura jerárquica. La congregación local no funciona de manera independiente, sino tiene una instancia superior, como una agrupación regional de iglesias, y la agrupación regional de iglesias tiene otra instancia superior, y así, una estructura jerárquica, una denominación se llama, formada por muchas iglesias a nivel nacional. Por ejemplo, la Alianza Cristiana y Misionera es una denominación, porque está formada, no sé cuántas a nivel nacional, pero supongamos que sean 300 iglesias de la Alianza a nivel nacional, ¿no? Tienen una asamblea anual donde se reúnen y supongo hay algo así como un consejo directivo nacional. El consejo directivo nacional decide a dónde van a ir los pastores este año, y es una estructura jerárquica creciente. Como digo, si son 300 en todo el país, las 300 iglesias de cierta denominación están organizadas. Cada una no es una iglesia independiente, sino que tienen una estructura creciente de jerarquía. Y entonces la asamblea anual es el órgano máximo autoritativo de esa denominación. Puede sonar muy bonito eso, pero no es una estructura proveniente de la Biblia. No lo es, eso lo ha creado el hombre, lo hemos creado nosotros. Dios no ha creado una estructura jerárquica, eh, sino una estructura muy sencilla, igual que la familia o la iglesia local es como una familia. Tiene mucha semejanza, ¿no? ¿Cuál es la familia que Dios ha creado en el mundo? El padre, la madre y los hijos. Nada más, ¿ah? Ahí no están incluidos los cuñados, los primos, los sobrinos. Si bien es cierto que también son familiares, pero la familia funciona, papá, mamá y los hijos. Y la cabeza de ese hogar es el padre. Esa es la estructura de Dios en la familia. Y en la iglesia local no tiene una estructura, una instancia superior que tenga autoridad sobre esta iglesia local. Supongamos, imagínense cómo sería si en una
cuadra entera hubieran, por decir, ¿no? 10 familias en la cuadra entera. Y como en algunos casos ha sucedido en los gobiernos comunistas, han establecido estructuras muy fuera de lo que debe ser en los gobiernos comunistas, pero supongamos establecieron en la cuadra entera las 10 familias y hay un presidente de todas las 10 familias. Y hay un problema en un hogar o en otro hogar, entonces el presidente de las 10 familias interviene en este hogar y resuelve el problema del hogar, ¿no? Eso no cabe simplemente. Dentro del hogar hay un padre, y el padre es la cabeza del hogar y se acabó. Ahora, claro, si hay un delito, los jueces intervienen, ¿no? Pero ese es en caso de un delito. Y normalmente la familia se marcha por sí misma. No hay otro padre de familia que le diga al otro padre de familia, mira, hiciste mal, yo soy tu jefe, yo soy el jefe de todos los padres de esta cuadra, por lo tanto tú acatarás lo que yo te digo, eso no existe. En el caso de las iglesias locales, ¿cómo es la organización de Dios? Muy sencilla. La iglesia está compuesta por todos los miembros de la iglesia local y tiene dos clases de oficiales, a veces se le dice, más o menos así, ¿no? Dos cargos, digamos. ¿Cuáles son estos dos cargos? Recordemos los pastores y los diáconos, ¿no? Los pastores también llamados ancianos, también llamados obispos, porque las tres palabras, pastor, obispo y anciano, se refieren al mismo cargo, a las mismas personas. Y en una iglesia habrá pues un pastor, pero no solito, normalmente. Debe ser ayudado por pastores ayudantes. Nunca, claro, nunca puede haber tres pastores titulares ni dos pastores titulares. Siempre ha de haber un solo pastor titular, llamémosle así, o pastor principal, a veces le dicen. Y cuando ya hay otros líderes em, idóneos, entonces el pastor debe funcionar ayudado. Supongamos hay dos o tres ancianos, ¿no? Que ayudan al pastor principal. Esa es la función de ellos. La función de ellos no es controlar, fiscalizar al pastor, sino ayudar al pastor principal. Y aparte de los pastores, los diáconos. Y eso es todo. Los diáconos en cuanto al servicio de la iglesia, mayormente las necesidades materiales de la congregación o del local también, ¿no? Servicio, los hermanos diáconos que son servidores. Y entonces, ¿cómo es la estructura de la iglesia local? La iglesia local se gobierna a sí misma, no hay otra autoridad que tenga que intervenir dentro de la iglesia local. Simplemente Dios ha hecho esa estructura. Un pastor que puede ser ayudado por otros pastores ayudantes y aparte de ello, los diáconos. Y eso es todo, y eso es todo, ¿no? Eso es todo, eso es toda la estructura de la iglesia local. Ahora, ¿cómo se va a gobernar la iglesia local? Bueno, frecuentemente las denominaciones, como digo, estructuras jerárquicas, no como la de la Iglesia Evangélica Peruana. Mis padres eran miembros de la IEP, de la Iglesia Evangélica Peruana. Bueno, tienen un grupo que se llama el presbiterio. Supongamos que hay desde Vitarte hasta Chosica 15 iglesias, por decir. Entonces, el presbiterio Lima Este, desde Vitarte hasta Chosica, ¿no? Las 15 iglesias forman el presbiterio Lima Este. Cualquier problema, y Dios tiene un presidente, la directiva del presbiterio Lima Este. Sucedió un problema dentro de la iglesia que está en Ñaña, por decir, de la IEP, acuden a una instancia mayor, superior, que es el presidente, la directiva del presbiterio.
Y si ellos no pueden resolver el problema que hubo en la IEP de Ñaña, acuden a otra instancia superior que se llama el sínodo. El sínodo agrupa varios presbiterios. Y si el sínodo no pudo resolver el problema de la iglesia en Ñaña, acuden a la Asamblea Nacional de la IEP, que se reúne una vez al año. ¿Ven? Esa estructura se llama denominación. No encontramos en la Biblia ninguna enseñanza sobre crear una denominación. No hay en la Biblia nada semejante a una denominación. Las iglesias deben ser llevadas adelante por el pastor y los diáconos. Ahora también hay una cosa, ¿no? El pastor no es un rey. Eso no es la enseñanza del... El pastor no es un rey, no. El pastor lleva su conducta teniendo que rendir cuentas, en primer lugar a Dios. En segundo lugar, el pastor tiene que rendir cuentas a la iglesia entera, a la asamblea, ¿no? Porque la asamblea le llamamos la reunión de la iglesia entera. Ya nos, ya nos, ahí está otra vez, ya. Entonces, como decía, el pastor no es un rey, el pastor dirige la iglesia, pero el pastor está sujeto también a la autoridad de la iglesia entera. Y si el pastor lleva mal su conducta, la iglesia le tomará cuentas al pastor y aún puede destituirlo a él por su mala conducta. Así que el pastor no es un rey que haga soberanamente lo que quiera él hacer. Sin embargo, hay autoridad, eso sí, en el pastor, ¿no? Mire, hay una autoridad mutua, fíjense. La iglesia está sujeta al pastor. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero también el pastor está sujeto a la iglesia. ¿En qué sentido? En que todo lo que él hace tiene que ser visiblemente eh, ante la iglesia. ¿Aló? Ahí está, ¿ve? Entonces decíamos, hay una sujeción mutua. La iglesia se sujeta al pastor, pero el pastor también rinde cuentas a la iglesia. Por eso digo, el pastor no es un rey. Y si su conducta está marchando mal, la iglesia le pedirá cuentas de su mala conducta, ¿no? Moralmente, espiritualmente, diversos aspectos en que si el pastor se desvía, entonces la iglesia tiene autoridad sobre el pastor, si es que se desvía de la voluntad del Señor el pastor. Pero por otro lado, también, si el pastor está marchando bien, entonces la iglesia también está sujeta al pastor. Eso es la enseñanza bíblica sobre el gobierno de la iglesia. Y en muchos seminarios bíblicos se enseña que el gobierno de la iglesia es democrático. Mire, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque la regla número 10 dice, esté preparado para cambiar algo que no concuerda con la Biblia si usted lo aprendió de otra manera. Y aquí se aplica esa idea de desaprender lo aprendido anteriormente. Yo aprendí de esta forma, pero ahora yo encuentro que en la Biblia está de otra forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy listo para cambiar lo que aprendí antes. Tengo que desaprender lo aprendido y aprender conforme está en la Biblia. Este punto que estamos mencionando del gobierno de la iglesia es frecuente que en los seminarios bíblicos se diga el gobierno de la iglesia es democrático.
Tal vez más o menos esa idea suena bien en el sentido de que el gobierno de la iglesia no es una tiranía, ¿no? En ese sentido, ¿no? No es una tiranía el gobierno de la iglesia. En ese sentido puede decir, gobierno democrático. Pero si hablamos en realidad de la palabra democracia, recuerdan que vimos qué significa democracia. ¿Se acuerdan el significado? La raíz de esos dos términos en el griego, ¿no? Pueblo, pueblo y gobierno. Entonces, democracia significa el gobierno del pueblo. Y este énfasis de la democracia adquirió en el mundo entero mucha popularidad, sobre todo después o a partir de la Revolución Francesa, aunque en la antigüedad ya existía el concepto, pero modernamente tomó mucho auge a raíz de la Revolución Francesa y el concepto de los filósofos de la Revolución Francesa que eran ateos. Filósofos ateos crearon la base de la Revolución Francesa, 1789, diciendo, bueno, el pueblo, el gobierno del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Eso fue el lema de la Revolución Francesa. El gobierno del pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Ah, sí, claro. No, estamos hablando no del tiempo antiguo, el tiempo más moderno de la Revolución Francesa, 1789, ¿eh? Es más cercano a nosotros. Em, entonces, ¿qué hay con ese concepto? El concepto de democracia es absolutamente contradictorio. ¿Por qué? Porque en un gobierno no podría gobernar los que son gobernados. El concepto este es una contradicción absoluta. Es como que yo en mi hogar aplico democracia. Si yo aplico en mi casa, supongamos que tengo niños, ¿no? Que están sujetos a mí como el padre de familia, mis hijos. Aplico democracia en mi casa. ¿Quién debe, según la democracia, quién gobernaría la casa, el hogar? El pueblo. El pueblo es decir, los niños, los hijos. Ellos gobiernan el hogar. O en todo caso, todo lo que yo haga, le tengo que preguntar a mis hijos, ¿quieren hacer esto? Ya, muy bien, esto, lo que ustedes quieran, eso es ley. Ahora, otra decisión, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren esto? Muy bien, eso es lo que se acata. Entonces, todo lo que se haga, la decisión final la deben de tomar los niños. Eso es democracia, el gobierno del pueblo. Y por eso los gobernantes actualmente hacen así. ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué quieren? Y el político, que lo único que le importa es adquirir poder y beneficiarse del poder. El político hace una encuesta y ¿qué cosa quiere la gente? ¿Qué quieren? ¿Quieren aborto? Allá. Yo voy a apoyar el aborto, nómbrenme a mí, elíjame como presidente, porque el aborto se va a legalizar. Al político no le importa un comino si eso está bien o está mal. Lo único que le importa es qué quiere la gente. ¿Por qué? Porque la democracia es lo que el pueblo quiere. Entonces, sobre esa base estamos absolutamente mal en ese concepto. Y yo, según la democracia, yo le diría a mis hijos, a mis niños, ¿qué quieren? A ver, vamos a matricularles. ¿Qué escuela quieren ustedes? ¿Quieren esta? Allá. Entonces, lo que ustedes digan es la ley. Lo que los niños digan es la ley. Entonces, yo matriculo a mis hijos en el colegio que ellos quieren, los niños quieren, no el que debería ser. Y yo soy el padre, yo tengo discernimiento para saber dónde matriculo a mis hijos, ¿no?
Pero no, según la democracia, yo obedezco, yo soy el papá, pero yo obedezco al pueblo, o sea, obedezco yo a mis hijos y yo hago la voluntad de mis hijos que son como el pueblo, ¿ve? ¿Se dan cuenta lo contradictorio que es ese concepto? ¿No es cierto? Mira, ¿cómo estás? En- Nadie se da cuenta de eso, pero así está, así es. Y él ha ganado mucho terreno, recordemos, ¿no? No es de la casualidad. Quienes establecieron grandemente a partir de 1789 esos conceptos? Filósofos ateos, Rousseau y Voltaire y creo que Montesquieu, todos esos filósofos ateos, ellos pusieron las bases de estos conceptos de democracia en la historia moderna, ¿no? Ahora, tampoco puede ser el gobierno de una persona, lo cual se llama autocracia, se llama autocracia. Autocracia, ya sabemos, gracia es gobierno, ¿no? Pero autocracia es el gobierno de una sola persona. Entonces, de allí proviene, pues, ¿no? Los tiranos, los dictadores, de allí se sustentan sobre ese concepto de autocracia y ellos ejecutan todo. em, el gobierno verdadero, el gobierno que está en la Biblia es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, eso sí. Le podríamos llamar teocracia. Teo, que está en referencia a Dios. El gobierno de Dios, teocracia. Entonces, Dios tiene que gobernar. Les hago notar una cosa, ¿no? La Biblia nos anuncia que el gobierno de Cristo en el milenio no será una democracia, porque la democracia define al que dirige como presidente. Y no, el Señor Jesús no será el presidente del mundo o de la República Mundial. Él será el rey. Y claro, a él sí le corresponde ser el rey, porque él es el único hombre que jamás ha pecado y él es Dios también. Uy, parece que el problema no es en el micro, sino en el cable. Es allá, ¿no? Porque... Aló, aló, aló. Ahí está, ojalá que quede bien. Decíamos entonces, el verdadero gobierno es el gobierno de Dios. Que
Así se podría decir teocracia, el gobierno de Dios. ¿De qué manera gobierna Dios en la iglesia? A través de una persona, claro, un hombre, ¿no? Un pastor. En el pueblo de Israel podemos verlo. Moisés no era un rey. Jamás adquirió riquezas materiales Moisés. Era como cualquier persona. Los reyes que vinieron después se hicieron riquísimos. Y además Dios no les colocó rey. ¿Por qué tuvo reyes Israel? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso, ellos pidieron rey, copiándose de las naciones paganas que habían. Dios no les puso rey, ellos pidieron rey, como tienen las naciones vecinas. O sea, el pueblo de Dios queriendo copiar lo del mundo incrédulo. Y eso quisieron. Y eso fue del enojo de Samuel. Samuel gobernaba el pueblo de Israel. Samuel era un hombre común y corriente, nunca tuvo riquezas, era un hombre como cualquier otra persona, pero él gobernaba el pueblo de Israel. Los reyes comenzaron en Israel porque el pueblo mismo lo pidió. ¿Y Dios qué les dijo? Ah, ¿quieren rey? Han desechado mi gobierno y quieren rey ahora. No te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí, dijo Dios. Porque Dios gobernaba por los jueces y profetas como Samuel, ¿no? Un hombre muy sencillo, sin riqueza, simplemente un hombre de Dios. Y ya está, jamás tuvo Samuel un palacio, un trono, pero por la palabra de Samuel se gobernaba el pueblo. Ahora ellos pidieron rey. Y Samuel, Dios le dijo a Samuel, hazles caso en lo que te piden, pero adviérteles solemnemente de esto, que el rey que ellos piden les va a esquilmar, les va a explotar, va a quitarles todas las riquezas a ustedes, les va a sacar plata a toditos para enriquecerse él. Y se va a llenar de caballos y de riquezas y de casas y todo eso. Adviérteles. Y Samuel les advierte a ellos, ustedes quieren rey, esto les va a pasar. Va a quitar a todos los terrenos de ustedes, se los va a quitar para adueñarse él, se va a hacer rico, va a los jóvenes de ustedes, a las señoritas vírgenes, todos le va a esquilmar, les va a explotar a ustedes, el rey que ustedes quieren. Y el pueblo de Israel dice, sí, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Dios les dice, ya está, ahí que tengan rey. Pero eso sí, cuando clamen a mí por el abuso del rey, yo no les voy a escuchar cuando se quejen del abuso del rey. No les voy a escuchar, porque ustedes mismos quieren esa clase de rey. ¿Ve? Ahora, el Señor Jesús va a gobernar el mundo entero como rey, pero hay una diferencia abismal. El Señor Jesús es el único rey justo, ¿no? Vamos a ver un ratito en Isaías, capítulo 11. Isaías 11. Ah, no, estamos en la regla número 10. Todavía. Isaías capítulo 11. Bueno, lo que estamos diciendo es esto, ¿no? La regla 10, ¿qué es lo que dice? Lo que dice prácticamente es desaprender lo aprendido. Hay algunas cosas que hemos aprendido antes que no provienen de la Biblia, provienen de la tradición evangélica. Hay diferentes casos, enseñanzas y prácticas, provienen de la tradición evangélica. Y una de estas ideas es que, como digo, frecuentemente se define el gobierno de la iglesia, frecuentemente, como un gobierno democrático. Ahora, eso es lo que estamos analizando, la diferencia entre el gobierno de Dios y el gobierno democrático. ¿Ven? Ok, estamos diciendo que el gobierno no es el gobierno del pueblo, es decir, no gobiernan los miembros de la iglesia. ¿Ok?
pero tampoco gobierna el pastor, tampoco. Dios gobierna. Si el pastor está sujeto a Dios, estará bien, sí. Si el pastor no está sujeto a la voluntad de Dios, ya se destruye todo, porque el pastor está queriendo gobernar él, el pastor quiere gobernar, ya porque ya no está sujeto él a la voluntad de Dios. Mientras el pastor esté sujeto a la voluntad de Dios, porque Dios gobierna de esa manera, Dios coloca a un hombre, por eso estamos viendo el ejemplo de Moisés y el de Samuel también, ¿no? Y decíamos que el gobierno de Dios es este. Y también les hice una pregunta. ¿El Señor Jesús será el presidente del mundo cuando Él gobierne? No. La palabra presidente viene de la democracia. Él será el rey, el rey. Pero vamos a leer Isaías capítulo 11. Aquí está hablando del descendiente de Isaí. Isaí es el padre del rey David. Entonces habla del hijo de David, el Mesías, descendiente de David. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñecerá de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos, mas juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinta de sus lomos, y la fe cinta de sus riñones. El único gobierno justo, el que jamás ha existido, que solamente vendrá con el Rey Cristo Jesús, porque a él sí le corresponde gobernar como rey. Es que los hombres corrompen lo que ha hecho Dios. El Señor Jesús será un rey, pero no será un rey tan abusivo como los que han habido siempre en este mundo. Siempre los reyes han abusado de su poder, ¿no es cierto? Siempre ha sido así. En el mismo Israel, Dios les advirtió, el rey abusará del poder que tiene. Y Dios les advirtió de eso, pero ellos no, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y ahí lo tuvieron. Reyes abusivos, explotadores y mujeriegos y todo eso. Pero eso no era el gobierno. ¿Cómo gobernaba Dios? Por medio de los profetas, por medio de Moisés. Moisés gobernaba de parte de Dios, pero Moisés no tenía trono, ni tampoco era rey Moisés. Su carácter, el carácter de su gobierno era espiritual. Moisés era un profeta de Dios. Y Samuel también. Pero el pueblo de Israel desechó. No queremos que profeta ni queremos rey. Como tienen la gente pagana, así como ellos tenemos. A veces pasa, ¿no? La iglesia dice, queremos hacer como hacen también los del mundo, ¿no? No se dan cuenta de lo que están pidiendo, pero la iglesia quiere copiarse lo que hace el mundo. A veces pasa eso. Y desechan el modelo de Dios. Y vendrá el reino del Señor Jesús. El rey, ¿qué clase de rey? El único rey justo que jamás ha existido. Lógicamente, a él le corresponde ser el rey, no al hombre, ¿no? Y si Cristo gobierna, si Cristo gobernará el mundo, pues ahí está, el gobierno de Dios en el mundo. Él es Dios. Y Él gobernará el mundo, el Señor Jesucristo. Y en la iglesia, el gobierno de Dios es a través, claro, en primer lugar del pastor, pero como vuelvo a decir, el pastor no es un rey, no tiene autoridad absoluta un pastor.
siempre el pastor también está sujeto a la iglesia. Es una sujeción recíproca. Los creyentes se sujetan al pastor, pero el pastor también está sujeto a la autoridad de la iglesia. Es decir, si se sale de la conducta de seguir al Señor, ¿no es cierto? Mientras un pastor esté sujeto a Dios en su voluntad, pues van a marchar las cosas bien, van a marchar las cosas bien, pero Dios gobierna a través. Veamos el caso de Moisés, ¿no? En las decisiones, el pueblo ya era una nación en el tiempo de Moisés, eran los que salieron de Egipto, eran, dice la Biblia, 600,000 de a pie. Y eso sin contar las mujeres y los niños. Si contaban las mujeres y los niños, sale más o menos como 3 millones de personas. Y sobre este pueblo estuvo Moisés durante 40 años. Jamás tuvo riquezas Moisés y su gobierno era como profeta de Dios. Pero las decisiones descansaban en él y el pueblo tenía que ejecutar las decisiones de Moisés. Y cuando Moisés se portó mal, Dios también le tomó cuentas a Moisés. ¿Y qué le dijo Dios? No verás la tierra prometida, por cuanto no me glorificaste delante del pueblo de Israel. Dios le dijo, háblale a la peña para que brote agua. Y Moisés, en lugar de hablarle a la peña, tomó su vara y gritó, rebeldes ustedes, vamos a salir aguas de acá. ¡Juá, juá, juá! Ya, en un instante, el descontrol de la ira de Moisés. Y Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida por haber hecho esto. No me glorificaste. Yo te dije, háblale a la roca y tú te llenaste de ira. Y ahí se puede ver, ¿no? Cómo es el gobierno de Dios. El hombre de Dios, Moisés, se porta mal y Dios inmediatamente le toma cuentas. Pero mientras tanto es ejemplar en realidad, ¿no? La vida de Moisés, excepto ese punto. En, en el caso de Samuel, igual también, ¿no? Y no eran reyes, eran profetas. Pero ahora el pueblo de Israel viene y dice, no queremos, desecharon el gobierno espiritual de Dios y quisieron un rey igualito que los incrédulos, así querían. Y el abuso de los reyes de Israel, porque abusaban, se enriquecían a costa del pueblo y tenían muchas mujeres y un montón de cosas por el estilo, ¿no? El abuso de los reyes. Ellos quisieron, el pueblo de Dios quiso ese gobierno abusivo de los reyes. Ellos lo pidieron y Dios les dijo, les advierto de lo que le va a pasar. ¿Y qué dijeron ellos? Queremos rey, queremos rey. Ah, muy bien, ahí está. Pero cuando ustedes se quejen del rey abusivo, no les voy a escuchar las quejas de ustedes. El hombre siempre trastorna lo que es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Bueno, hemos hablado pues bastante de este punto, cómo debe ser gobernado el pueblo de Dios, ¿no? Estamos entendiendo, seguramente hemos escuchado en otras ocasiones, el gobierno de la iglesia es democrático. No, eso es una equivocación. El gobierno de la iglesia no es democrático, porque democracia significaría gobierna la iglesia. Eso significaría. Y es interesante que en algunas denominaciones eso se hace. Por ejemplo, en la Iglesia Evangélica Peruana. Yo conozco más o menos a fondo eso porque, como digo, mis padres han sido de la IEP. Yo estuve un tiempito, yo era muy jovencito todavía, estuve un tiempito como miembro de la IEP en una iglesia en Lima. Eh, en una iglesia local de la IEP, sucede algo muy, muy extraño, digamos así, muy fuera de la Biblia. Llega el pastor y el pastor está sujeto a las decisiones del consistorio. ¿Qué es el consistorio? Es como la directiva de la iglesia, ¿no? Llega el pastor y
todas las decisiones las toma el consistorio. Y el pastor es algo así como un empleado del consistorio. El empleado tiene jefes, ¿no? Entonces, el jefe del pastor o los jefes del pastor son la junta directiva que ellos le llaman el consistorio. El pastor no tiene ninguna autonomía. Los hermanos del consistorio le dicen, haga usted así, haga así y haga así. Y el pastor ejecuta simplemente. Y si él no quiere acatar las órdenes del consistorio, el consistorio que le dice, chao, adiós, adiós. Al revés de lo que debería ser, al revés. ¿Cómo debe ser el gobierno de la iglesia? Pues la última palabra la tiene el pastor. Ese es el gobierno de Dios en la iglesia. Ahora, no cualquier persona, por si Dios ha establecido a alguien ahí, se supone que Dios ha colocado a ese varón de Dios ahí. Y así, igual como fue en el tiempo de Samuel, igual como fue en el tiempo de Moisés, el pastor tiene que tener la última palabra. Vuelvo a decir, no es un rey el pastor, pero sí es la autoridad final, digamos así, ¿no? Y si está ejerciendo bien el pastor las decisiones, recordemos, tiene que estar sujeto, el pastor tiene que estar sujeto íntimamente y profundamente a Dios. Y si no es así, el pastor no va a lograr ningún resultado bendecido por Dios. No va a lograr algo bendecido por Dios, porque no está sujeto al Señor. Simplemente el pastor está haciendo la voluntad de Él, pero no la voluntad de Dios. Sin embargo, entonces, hemos puesto el ejemplo al revés, ¿no? De la Iglesia Evangélica Peruana. El pastor es un empleado del consistorio y no tienen autoridad, le han quitado la autoridad al pastor en esa denominación. Sí, ya, por ignorancia de la Biblia, por eso es. Ellos piensan que está bien, los pastores mismos piensan que así está bien. Es por ignorancia de la Biblia. ¿Eh? No, sino que han establecido un sistema pues contrario a la Biblia, pero nadie se da cuenta de que están en ese error. Yo me salí de la IEP, yo tenía 20, 22 años por ahí cuando estuve en la IEP por unos cuantos años, muy pocos años, y luego yo me di cuenta de esos errores y por eso me salí. No, dije yo, esto está mal, mal. Por eso fue que volví acá a la iglesia bautista. Y el pastor Pedro Franco, que era el pastor, ahí me dijo, ¿y por qué regresas tú? Yo le dije, porque hay errores muy fuertes ahí en donde yo estaba. Por eso, por favor, permítame regresar aquí a la iglesia bautista. Ya, pues ya, le dijo. Si la iglesia te recibe otra vez, ya. Y así fue, ¿no? Yo volví muy contento porque dije, no, con esos errores grandes de la IEP, no. ¿Ve? Pero no se dan cuenta de los errores. Han hecho su sistema con buena intención, pero está totalmente mal hecho. Por ejemplo, la IEP tiene un estatuto así de este grueso, como 200 páginas, algo así es el estatuto por el cual se gobierna la IEP. Miren, hace ya como algo más o menos como de 7 años atrás, o tal vez 8 años atrás, aquí en la iglesia hicimos en una asamblea anual que hubo, hemos explicado con mucho cuidado a la congregación que el único estatuto que debe regir a la iglesia es la palabra de Dios y que todas las instrucciones de gobernar la iglesia están aquí y están completas en la Biblia. No hace falta un estatuto, un reglamento interno y no hace falta reglamento interno, no hace falta estatuto. Todo lo necesario para la marcha de la iglesia está en la Biblia. Entonces hemos hecho un documento, como les digo, todos los asistentes firmaron ese documento y dijeron, nosotros reconocemos
que si tenemos estatuto de la Iglesia Bautista San Fernando es por razones del Estado. El gobierno exige un estatuto para sustento legal, sobre todo de la propiedad ¿no? del local, para eso nada más. Y ahí nosotros los miembros de la Iglesia Bautista de San Fernando, por medio de este documento, reconocemos que antes de cualquier estatuto que el Estado nos exige está la palabra de Dios. Además, la Biblia está completa, no necesitamos regirnos por estatutos o reglamentos. Además, si en algún momento se presenta una discordancia entre la Biblia y el estatuto que el Estado nos exige, nosotros obedecemos a la Biblia y no al estatuto. ¿Ve? Uno de los problemas que había en el estatuto era el siguiente, y eso fue corregido, como digo, 7, 8 años atrás. Miren el problema que había. El gobierno exige, el Código Civil peruano exige un presidente de la asamblea, un presidente de la asociación. Entonces se presentaba un caso insólito. Había un presidente de la asociación, o sea, de la iglesia, y también había un pastor, y eran dos personas diferentes. Ni se daba el caso. El pastor decía, esto tiene que hacerse así porque yo soy el pastor. Y el presidente se paraba y decía, sí, usted será el pastor, pero yo soy el presidente. ¿Eh? ¿Se dan cuenta del problema? Usted es el pastor, sí, pero yo soy el presidente. Mi nombre está como presidente en registros públicos. Y efectivamente, el nombre de este hermano estaba en registros públicos como presidente de la iglesia bautista, Chosica. ¿Qué hacemos? Hay dos cabezas, un pastor y un presidente de la asamblea. Eso fue corregido ya como 7, 8 años atrás. Entonces actualmente dice, necesariamente el presidente de la asamblea tiene que ser el pastor, no otra persona. Por es que ese es el gobierno bíblico. ¿Eh? No, mire, el Código Civil exige, si no tuviéramos ese estatuto, no habría forma de sustentar esta propiedad, el local, ¿no? Y eso tiene mucho valor, es mucho valor de dinero el local. Nunca puede ponerse la propiedad a nombre del pastor o del hermano X o del hermano X. La propiedad de la iglesia es de toda la asociación de la iglesia, legalmente. Por lo tanto, no podemos escaparnos de tener un estatuto. Y en el estatuto tiene que decir, la iglesia elige un presidente de la asociación. Y el nombre del presidente, secretario, tesorero, queda registrado en registros públicos. Hasta ahí está bien, porque tiene que haber presidente, secretario, tesorero. Lo que no está bien es que siempre se hacía algo. El pastor era por un lado y el presidente de la asamblea era por otro lado. Ahí estaba el problema. Entonces el pastor decía, esto debe ser así. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor, tengo que definirlo. Y se paraba el presidente, decía, usted será el pastor, pero yo soy el presidente. ¿Te das cuenta? Claro, era un error. Claro, y es por eso que ahora sí está corregido eso. Entonces dice, el presidente de la asamblea tiene que ser el pastor de la iglesia, la misma persona. El cargo de presidente es ocupado automáticamente por el pastor de la iglesia. ¿Eh? Como debe ser en realidad, como debe ser. Me estaba preguntando, ¿no? El hermano Mario, esa pregunta, pero entonces, por ejemplo, en las denominaciones que tienen estos errores, por ejemplo, en la Iglesia Evangélica Peruana, ¿por qué pues está todo al revés? El pastor es simplemente un empleado de la directiva, ¿no? Está al revés. Y la respuesta es por ignorancia de la Biblia. Esa es la respuesta, por ignorar la Biblia. Em, Miren, les cuento este caso del pastor José Carranza. Él es pastor en Guaral actualmente. Él ha sido, muchos años ha sido pastor, muy respetado, pastor José Carranza. Em, Hubo una reunión de diversos pastores, creo que ha sido en Trujillo,
ya años atrás ya, y estaban discutiendo por asuntos justamente de estatuto y de reglamento. Entonces, como mucho discutían, eran una reunión de pastores ahí de toda la zona. Entonces el pastor Carranza se paró entre ellos, como muchos se enfrentaban que el punto este, que el estatuto, que el reglamento, que el artículo tal. Un momento, hermanos, dijo, un momento, pastores. Agarró el reglamento que tenían ellos, el estatuto, reglamento. Miren lo que hago con este reglamento. Lo partió, lo hizo trizas y lo tiró por el suelo. ¿Qué les parece? ¿Qué he hecho con el estatuto? ¿Podría yo hacer mismo con la palabra de Dios lo que acabo de hacer con el estatuto? ¿Podría yo hacer eso? Acabo de romper y de tirar el estatuto. ¿Qué les parece? Discutiendo por un estatuto. Es la Biblia, no el estatuto, nuestra guía completa. Y nadie le pudo responder una sola palabra. Porque así es. La palabra de Dios es la palabra final, completa y perfecta. No hace falta ningún estatuto. Y si nosotros tenemos estatuto aquí en San Fernando, es porque es la única forma posible de sustentar legalmente la propiedad del local de la iglesia. ¿Ve? Es por eso nada más. En la IEP yo tenía un tío, mi tío abuelo, se llamaba él Abraham de Ita. Algunos hermanos lo recuerdan a mi tío, ¿no? Alguna vez lo vieron. Él fue pastor en la iglesia evangélica peruana, más de 60 años fue pastor ahí. Eh, en los últimos años de su vida, creo casi cerca del último año de su vida, él me dijo, me quería mucho a mí, me dijo él, he descubierto algo que hemos estado en un error muchos años, me dijo, en la IEP, y él era pastor de la IEP. Nos hemos regido por un tremendo estatuto, y el artículo tal y el inciso tal, todo lo resolvemos con el estatuto. Y por fin me he dado cuenta después de tantos años, me dijo, ¿qué hacemos nosotros gobernándonos por un estatuto si tenemos la Biblia? ¿Qué hacemos? ¿Para qué tenemos esa tontería de estatuto? Se dio cuenta, ¿no? Y él lo dijo en una asamblea anual de la IEP que hubo. No le hicieron mucho caso porque la tradición es demasiado arraigada, pero él reconoció el error del famoso estatuto. No, porque así es, la palabra es de Dios, es completa, no nos hace falta otras cosas para el gobierno de la iglesia. Y cuando tenemos un problema, pues digamos, tenemos un problema que surge dentro de la iglesia, pues mira, esto se resuelve así. Así dice la Biblia, en tal versículo, en tal capítulo dice así. Eso es lo que nos ha de gobernar. No el artículo tal y el inciso tal, ¿no es cierto? Bien, el gobierno de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, no de las palabras del hombre que son reglamentos y estatutos, realmente. Por eso decimos la regla 10. A veces hay que desaprender lo que habíamos aprendido antes, ¿no? Sí, hermano. Sí, así. Ah, ya, busquemos Tito capítulo 3. Busquemos Tito 3, versículo 1. Ok, un ratito. Sí, sí. A ver, entonces, ya, ya. Tito capítulo 3, versículo 1. Dice así, ¿no? Amonéstales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan, que estén aparejados a toda buena obra. Es cierto, la Biblia es la que nos ordena sujetarnos a las autoridades de este mundo, de cada país. Eso es completamente cierto.
Pero recordemos el caso de Pedro y los otros apóstoles en Jerusalén, ¿no? Dos veces los encarcelaron, dos veces lo encarcelaron a Pedro, el concilio, el mismo concilio que mataron al Señor Jesús. Y le dijeron, les prohibimos terminantemente hablar y predicar en el nombre de ese Jesús. Y un ángel del Señor lo sacó a Pedro de la cárcel hasta dos veces. Y luego que los encuentran predicando, los llaman al concilio y les preguntan, ¿qué pasó? ¿No les hemos ordenado terminantemente que no hablen en el nombre de Jesús? ¿Qué pasó? La respuesta de Pedro fue, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitamos, la Biblia lo dice, obedecer a las autoridades en todo lo establecido por las autoridades, menos cuando va en contra de las cosas de Dios. Sí, sí, ah, sí. Eh, sí, nos sujetamos. Bueno, no, no es tan simbólico, es real, porque hay una directiva de nuestra iglesia que está registrada en registros públicos, ¿eh? Y el Estado, la ley lo demanda. Y está bien, porque no debe ponerse la propiedad a nombre de ningún hermano o de dos o tres hermanos, no. La propiedad está a nombre de una asociación. Y en la asociación está prohibido que ninguna persona de la asociación se adueñe de los bienes que pertenecen en conjunto a toda la iglesia. Sí, por ese lado está bien la ley, está bien. Y claro, nos sujetamos a esa ley. Sí, pero supongamos que salga una ley, prohibido hablar el evangelio. Ahí sí tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Obedecer a Dios antes que a los hombres realmente. Bueno, tengamos un pequeño descanso y cualquier pregunta que ustedes tengan, no se olviden de preguntar, ¿ah? Descansemos un minutito. ¿No? Ajá, pero en la iglesia es cierto, sí. Además, el mundo no entiende nada de las cosas de la iglesia, entonces no pueden intervenir en la iglesia porque ni entienden las cosas de Dios. Excepto el asunto de la propiedad, por ejemplo, eso sí. Y en la iglesia, la historia del pastor, cuando no hubo ya pastor, oiga, se quedó sin pastor. Sí. Él que también dice, en el sentido que la iglesia gobernaba. Porque la iglesia nombraba un pastor. Que había nombrado un pastor. Entonces, cumplió un año ese pastor. A fin de año evaluaba si continuaba el pastor o nombramos otro pastor. Sí. Entonces, ahí muchos por decir, lo último que pasó fue que, como no podíamos pagar un pastor, entonces una iglesia que pagar. Daniel Bautista se envió un misionero
Ya, seguimos. El hermano Alejandro Fernández, ¿no? La pregunta, miren, del hermano, ¿cómo es que bajo esta dirección tan personalizada de este señor, yo no jamás le diría Pastor Santana, que fue su caso muy conocido, ¿no? Su doctrina era abiertamente falsa, pero le decían pastor y hasta ahora que hay mucha gente que lo sigue, todo eso. Pero la pregunta de nuestro hermano Alejandro es, ¿cómo es que todo él lo hacía personalmente, ¿no? ¿Cómo puede tener tanto poder sus decisiones personales? Bueno,
Eh, También la otra pregunta del hermano Mario, en la iglesia donde él estuvo años atrás en La Victoria, no había un pastor, entonces durante un año nombraban a uno de los hermanos de ahí mismo como pastor y terminaba el año, entonces lo evaluaban y tal vez que siga otra vez o no, este año el otro hermano va a ser pastor este año que viene. O también algo muy extraño, fíjense, llegó un pastor que había salido de ahí años antes y también vino un pastor de Cuba. Yo recuerdo que lo conocía este que vino de Cuba. Dijeron ya el de Cuba, que viene de Cuba, será el pastor ahora. Y el otro hermano, que también había sido pastor en otros lugares, el que sea el copastor. Al año siguiente vamos a hacer al revés, ¿no? El que es copastor ahora será el pastor y el que es pastor ahora pasa a ser el copastor. Todos esos cuadros muy, muy extraños. Eh, bueno, por eso es tan necesario que el hombre de Dios esté muy bien preparado dentro de la Biblia, ¿no? Porque de otra manera la iglesia va a ir erráticamente por cualquier lugar. Veamos el caso de la iglesia que el hermano menciona de la Victoria. No había pastor y un año no había pastor, otro año. Entonces nombran de pastor a alguno de los creyentes, como decir, bueno, a ver, tú serás pastor, y ya está, este año, ¿no? Y termina el año ya, ahora te toca a ti ser el pastor, pero no hay un criterio de que el que está como pastor ahí realmente está capacitado para ser pastor. Entonces no marcha bien esa situación, nunca va a poder marchar bien porque el que está nombrado como pastor no tiene la preparación necesaria. Y por otro lado, cuando viene un pastor, que es pastor verdadero, le colocan un año como pastor y el otro hermano es su copastor, y al año siguiente es al revés. El pastor ahora es el copastor y lo que era copastor ahora pasa a ser pastor. Toda esa situación no debería presentarse. Allí se ve en esa situación de la victoria. Después vamos a tu pregunta también, hermano Alejandro. Se ve en la situación lo siguiente, ¿no? La necesidad tan grande de personas preparadas en la Biblia para poder dirigir. Si una persona no está preparada en la Biblia, y no solo eso, si no es temeroso de Dios, si no está sujeto al Señor, entonces por cualquier lado va a ir la congregación, menos dentro de la voluntad de Dios, menos dentro de la voluntad de Dios. Una de las cosas más valiosas que hacen falta en las iglesias es pastores. Muchas iglesias, muchas a nivel nacional, no tienen pastor. Y ellos buscan pastores, oran por pastores y no hay pastores que vayan, es decir, pastores realmente preparados. No hay, son escasos. Y los que son buenos pastores ya están muy involucrados en la iglesia donde se encuentran actualmente. No pueden salir de donde están actualmente para ir a atender a otra iglesia, ¿no? Se cumple lo del Señor Jesús, la mies es mucha, más los obreros pocos. Pero miren, por esa razón, justamente por esa razón tenemos este estudio bíblico, que es el plan de Dios. Los pastores se van a formar dentro de la misma iglesia local. Por eso abordamos temas tan profundos con ustedes, porque ustedes en pocos años también llegarán a ser pastores. Y es por eso que existe este discipulado, para que ustedes sean preparados y lleguen a ser obreros de Dios, varones y mujeres de Dios. Cuando no hay un pastor verdaderamente preparado, la iglesia sigue un rumbo caótico muchas veces. A lo mejor que pueden, a veces algún hermano sabe un poquito más, el otro un poquito más, por ahí, ¿no? Pero a falta de varones de Dios bien preparados, sucede eso, como en esta iglesia que el hermano menciona de la Victoria. Pues, primeramente hay un problema ahí, ¿no? Llega el pastor de Cuba, ya lo pone como pastor, y el otro hermano que tiene ya experiencia pastoral y ha estado como pastor en otros lugares del Perú, lo colocan como copastor. Y esa es una figura muy artificial,
Es muy artificial esa manera de poner, él es el pastor y este es el copastor. No funciona así. ¿Cómo funciona? Un Moisés tiene su discípulo Samuel, no, Josué. Y ya llega el momento de que Moisés muere y es muy natural. Su discípulo Moisés, su discípulo Josué ahora asume la dirección de Israel, ¿no? Porque ha sido formado por Moisés. Hay una compenetración muy grande entre el maestro Moisés y su ayudante Josué. Pero colocar a un pastor como pastor y decirle al otro, bueno, tú vas a ser su copastor, no funciona, no va a funcionar. Peor todavía, al año siguiente, ahora tú que eras copastor, ahora eres pastor y el otro es tu copastor. Peor, ese es caótico. No va a tener ningún buen resultado hacer las cosas de esa manera, ¿no? Eh, claro, sí, 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 sí. Es porque la iglesia pues se está yendo en realidad a la deriva, ¿no? No debería ser así. Ahora, la otra pregunta de nuestro hermano Alejandro, ¿cómo es que todo estaba concentrado personalmente? Era como un ídolo en realidad este señor Santana y este caso que se hizo muy conocido, ¿no? Bueno, primeramente, esa era una doctrina abiertamente falsa. En segundo lugar, claro, daban la apariencia de ser una iglesia evangélica, ¿no? Pero eso estaba mal por todos lados, estaba mal lo que hacían ahí con este tal Santana. Y ahí se descubrió, ¿no? Que tenía su querida, el señor Santana ese. Sí, pues él, sí. Todo salió el escándalo de que salieron las grabaciones de la voz. Este señor tenía a su esposa y tenía escondida una mujer por ahí, por otro lado. Em, sí, sí. Mm, mm, sí, de veras, ¿no? Le creían, ¿no? Sí. Saben que lo mismo hizo Ezequiel Ataucusi, el que fundó pues esto de los Ataucusis con pelo largo, los hombres, las mujeres con un velo. Lo mismo hizo. Él dijo, como Salomón tuvo muchas mujeres, yo también. Este Ataucusi, ahí en Cieneguía, un local que hasta ahora lo tienen en Cieneguía. Él tenía un harén de chiquillas de 14 años, 16 años. Un montón de chiquillas eran sus mujeres, las mujeres de Ezequiel Ataucusi. Eso hacían. Y eso no lo hacían en secreto. Cuando el diario La República comenzó a denunciar no solo eso, asuntos de orden económico, mueven, hasta ahora mueven millones en el asunto de cultivos agrícolas en la selva. El diario La República comenzó a hacer una investigación muy a fondo de los ataucusis. ¿Qué hizo qué hizo Ezequiel Ataucusi? Los llamó y les dijo, ¿cuánto cuesta para que dejen de investigar? Y la República le dijo, no sé cuánto, le dijo, por ejemplo, dijo 100.000 soles, ahí está, 100.000 soles, y cállense la boca, no me investiguen, y no sigan publicando. Y la República dejó de publicar, recibió la plata y dejó de publicar las fechorías de Ezequiel Ataucusi. Así fue. Y nosotros, sí, pues, así. Sí, le decían a la gente, tu propiedad, la vendes tu propiedad y entregas el 90% y el diezmo es para ti. Y te vas a la selva y hay una colonia agrícola y ahí. Ahora, yo he escuchado decir esto, ¿ah? Que a veces la gente se revela, tiene su colonia agrícola, no sé en qué parte de la selva. Se revela alguien y ¿qué hacen? Lo echan al río, al que se revela. Pum, al río, lo ahogan al río. Yo he escuchado decir eso. Y esto que les cuento de su harén en Cieneguía y todo eso,
Lo sabemos porque aquí hubo un hermano que se llamaba Luis Chumpitasi. Él nos ha contado eso porque él era el productor de música y le hizo ciertas músicas publicitarias al viejo Ataucusi. Él se hizo amigo de Ataucusi. Por eso es que sabemos esas cosas, ¿no? Bueno, así es, pues muchos profetas falsos, ¿no? Muchos, muchos. Sí, sí. Ah, la electricidad en Cieneguía, ¿no? Guau. Mire, ¿no? Sí, seguro, sí, seguro. Sí. Ujú. Ay, 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 ay. Ah, ellos también. Hasta allá llegaba, hasta allá han llegado los ataucusis. ¿Qué tal? ¿Ah? Sí, se murió, sí. Sí, sí. Hermano, sí, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Identificar cuál? Ah, sí, sí. Ajá, sí. Ah, sí, 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 pues. Ajá, sí, de veras. Ah, ya. Ah, ya, 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 ya. A ver, enfocamos esa pregunta, ¿no? Muy, muy, muy importante. ¿No es acaso un riesgo que todo se concentra en la persona del pastor, no? Muy bien, vamos a ver eso. Lo que Dios ha dado a cada creyente es la Biblia. Cada creyente puede acudir a la Biblia. Y las cosas que haga el pastor pueden ser juzgadas a la luz de la Biblia. Y si está mal y uno investiga la Biblia, se va a dar cuenta. El pastor dice así, pero aquí en la Biblia dice otra cosa. Ahí es donde podemos descubrir, ¿no? Si un pastor está bien o está mal, juzgándolo con la autoridad final. Y la autoridad final no es la palabra del pastor. La autoridad final es la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Y claro, si el pastor sigue a la Biblia exactamente, pues está bien, mientras el pastor siga la Biblia, ¿no? Entonces está todo bien, porque la autoridad final, como digo, no es la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Para eso está. Y para eso cada uno tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios para juzgar lo que está enseñando el pastor. Y si está enseñando mal, pues ahí lo vamos a encontrar. Les cuento este caso, fíjense, del caso muy especial del pastor Jeff Adams. Lo que yo les enseño en este curso, el autor de este curso ha sido Jeff Adams, un hermano de Estados Unidos que hasta ahora es parte del equipo pastoral en una iglesia en Kansas City, en Estados Unidos. Él, como fue misionero en Centroamérica 10 años, aprendió muy bien el castellano, ha venido al Perú muchas veces, yo he ido a su iglesia cuando estuve en Estados Unidos y así. ¿Cómo fue la conversión de Jeff Adams? Estaba muy joven, estudiaba filosofía en la universidad, trabajaba en una radio y era incrédulo. Pero una hermana, esposa de un pastor pentecostal,
le hablaba de Cristo. Y él escuchaba, pero no lo tomaba en serio a ella, ¿no? Le escuchaba por cortesía nada más. Pero ella decía, "Sí, la palabra de Dios, esto. Y llegó un momento en que alguien de la universidad, un compañero, le habló del Evangelio. Y ahí sí, él se convirtió a Cristo. Entonces, como tenía a la hermana en su trabajo en la radio, pues dijo, iré pues a la iglesia de ella porque ya soy cristiano yo. Y se fue a la iglesia de ella. Ella era esposa del pastor de una iglesia pentecostal. Como él era nuevecito en la fe, no entendía nada, se involucró en esa iglesia y él dice que pasó por todas las cosas que enseñan ahí, hablar en lenguas, saltar, tirarse al suelo, qué sé yo, y todas las cosas que hacen en los ambientes de las iglesias pentecostales, él las hizo tal como enseñan allí. Pero en muy poco tiempo, el hermano Jeff Adams, creyente nuevecito, él comenzó a investigar dentro de la Biblia. Y por su propia cuenta, nadie le enseñó. Él buscó en la Biblia todo lo que le iban enseñando, lo buscaba en la Biblia y se dio cuenta que estaba mal ese asunto de las lenguas y del bautismo del Espíritu Santo. Él por su propia cuenta, estudiando la Biblia, dijo, esto es un error. Esto es un error. Y fue por eso que él dejó la iglesia pentecostal y vino a una iglesia bautista. Porque comparó lo que le enseñaban ahí con la Biblia. Y al estudiar la Biblia dijo, esto que me enseñan está mal. Y buscó, ahora, ¿qué iglesia enseña realmente la Biblia? Encontró, investigó, dijo, una iglesia bautista. Ah, ya. Y ahí, así fue que el pastor Jeff Adams llegó a ser miembro de una iglesia bautista. ¿De qué manera? Comparando lo que le enseñaban con lo que está escrito. ¿Eh? Y por su propia cuenta. Nadie le dijo, oye, este es un error, tal. Nadie le dijo. Él buscó en la Biblia y ahí lo encontró. Eso es lo que les digo. Analicen lo que yo les enseño con la Biblia. Y si encuentran errores, díganme. Díganme. Y en realidad, sin bromas, díganme si algo de lo que enseño está equivocado o parece estar equivocado. Entonces, vamos a la autoridad final. La autoridad final no soy yo. La autoridad final es la palabra escrita de Dios. Inalterable, no se puede cambiar. Además, es eterna la palabra escrita de Dios, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Entonces, la palabra final. Otra cosita, el pastor no es la cabeza de la iglesia. La Biblia nunca lo menciona al pastor como cabeza de la iglesia, sino la cabeza es Cristo, dice. La cabeza de la iglesia local es Cristo. Nunca la Biblia lo llama al pastor cabeza de la iglesia. Pastor sí, pero no cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza. Y el pastor es un instrumento de Dios, sí, indudablemente, ¿no? Si el pastor marcha dentro de la voluntad de Dios, claro, es un instrumento de Dios. Pero por eso es tan necesario instruir a los creyentes en la Biblia, ¿no? Busquemos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 9, habla del Señor Jesús, o desde el versículo 7 mejor, nos dice versículo 7, empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, es decir, el Señor Jesús después de su muerte. Y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio.
el Señor Jesús. Y él mismo dio unos por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas y otros por pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo de un pastor. Versículo 12. ¿Cuál es el trabajo espiritual de un pastor? Versículo 12, ¿qué dice? Para el perfeccionamiento de los santos. Instruir a los creyentes, perfeccionar a los santos en la palabra de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Para la obra del ministerio. Perfeccionar a los creyentes para que los creyentes hagan la obra del ministerio del Señor. Ese es el trabajo pastoral. Eh, ya como terminando, vamos a tener un minutito de compartir algo, un pequeñito refrigerio que mi esposa tiene allí. ¿Sí? A ver, ayúdale. Sí. No, no, todavía seguimos, todavía seguimos. Ya, pasen, pasen, pasen. Sí, adelante, pasen. Ah, ya, vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por este refrigerio, por estos alimentos. Y te pedimos que nos sigas dando tu palabra con tanto gozo, Señor, de poder crecer en ella, en la Biblia. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Pasen, pasen. Pueden compartir y seguimos hablando también. Pasen nomás. ¿Qué decía esta hermana? Ay, gracias, ah, qué rico. Gracias. Ah, sí, creo que las propiedades están a nombre de él. Sí, ya, 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 ya. Sí, sí, así, así, wow, sí, wow, ajá. Sí, 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 ¿no? Le ponían a nombre suyo en lugar de poner a nombre de la iglesia. Hermana Zoila, tú estabas algo mencionando, ¿no? Allá. Sí, allá. Allá. Cualquier hermano puede hablarle a un pastor, cualquier hermano. No, de esa manera no. Alguien tiene que hacerlo personalmente. Personalmente, sí. Alguien debe acercarse y decirle, pastor, quiero preguntarle sobre este punto, ¿no? Y de manera respetuosa, pero es necesario. Si hay que decirlo, hay que decírselo. Claro, sí. Pero no en grupo, no así no. Porque la Biblia dice a solas, dice a solas, sí. Mm. Allá, allá. Ah, de Dante Gebel, sí, allá. Mm,
Ah, sí. Wow. Sí. Ah, ya. Al atril, el púlpito. Sí. Sí. Mm, mm. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Claro. Sí. Claro, sí es necesario. La Biblia dice, ¿no? En Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve, pero dice a solas, ve y repréndele estando tú y él a solas. Mm, Ya, ya, ya. Sí. Sí. No, no, yo no. No, gracias. ¿Cuál versículo? Ah, ya, de la regla número 10. Mm, sí. Ah, ya. Ah, sí, sí, sí. Ya. Sí. Ah, ah, ya, ya. Ah, ya, ya, sí. Sí. Ah, ya. Bueno, es fácil discernirlo, ¿ah? Génesis capítulo 18. Voy a repetir tu pregunta acá porque el video agarra la grabación de aquí. Repito la pregunta. El hermano Mario, Génesis 18, se presentaron tres varones delante de Abraham, ¿no? Y el hermano Mario había aprendido anteriormente que se le presenta ante Abraham la Trinidad. Bueno, examinémoslo nuevamente y con eso ya terminamos. Génesis 18, miren, leamos un ratito. Y aparecióle Jehová en el alcornocal de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, o sea, Abraham, cuando comenzaba el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y como los vio, salió corriendo a recibirlos desde la puerta de su tienda, e inclinóse a tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Tómese ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Muy bien. Examinamos un poco, comparando siempre, recordamos este principio, comparando la escritura con la escritura. Uno de ellos es indudable que fue el Señor Jesús, porque en el curso de todo el capítulo dice que Abraham estaba conversando con Jehová. Entonces es indiscutible que uno de ellos es el Señor Jesús. Además, eran tres, pero Abraham dice en el versículo 3, no dijo señores, ¿qué cosa dijo? Y dijo Señor, dirigiéndose a uno de los tres, Señor. Pero luego usa el plural en el versículo 4, lavad vuestros pies. Ahora sí se refiere a los tres.
pero cuando le dice Señor, le dice a uno solo de ellos. Luego, digo que es indiscutible que Jesús es el que se ha presentado, el Señor Jesús, delante de Abraham, porque en todo el capítulo, por ejemplo, en el versículo 13, miren, versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de cierto tengo de parir que soy ya vieja? ¿Ve? Versículo 10. Entonces dijo, volviendo volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Volviendo volveré. ¿Quién? El Señor Jesucristo con su poder. Luego, los varones, versículo 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, es decir, a los tres. Pero el versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubro yo de Abraham lo que yo hago, habiendo de ser Abraham en gran gente y fuerte, etcétera, ¿no? Versículo 20, entonces Jehová le dijo, siempre está la palabra Jehová hablando con Abraham. Luego, en el versículo 33, y se fue Jehová después que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Capítulo 19, verso 1. Vinieron pues los dos ángeles a Sodoma a la tarde. Ahí está, ¿ve? O sea, no necesitamos argumentos. El capítulo 19, versículo 1 dice que los dos ángeles siguieron su camino de frente hasta Sodoma. Y lo dice con exactitud, dos ángeles. Y el último versículo del capítulo 18 dice, y se fue Jehová, se fue Jehová. Y se fue Jehová después que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham se volvió a su lugar, ¿no? Pero los dos ángeles siguieron su camino hacia Sodoma. Entonces no es necesario ningún argumento, ahí está. El Señor Jesús es llamado Jehová. Y aparte de él, dos ángeles. ¿Ve? Eso es indiscutible. No necesito yo argumentar porque ahí está. Los dos ángeles siguieron para Sodoma y Gomorra. Y Jehová terminó de hablar con Abraham. Y Abraham se regresó a su casa. ¿Ve? No es la Trinidad. No es la Trinidad. Es el Señor Jesús, llamado Jehová. Y dos ángeles, acompañados de dos ángeles. Pero los tres estaban en forma de hombres. Comieron con Abraham. Comieron. Les invitó a comer y ellos comieron. Estaban en forma de hombres. ¿Eh? Además, la Biblia siempre nos dice, a Dios nadie le vio jamás, es decir, al Padre, ¿no? Al Padre. En Juan 1, Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice que Cristo siempre está en el corazón de Dios. Cristo mora en el corazón de Dios. Cristo ha dado a conocer al Padre, a nosotros, a los hombres. Pero sigue diciendo a Dios, es decir, al Padre, nadie le ha visto jamás. ¿Ve? Y aquí tampoco, tampoco. Hubiera muerto Abraham. Si Dios el Padre se presentaba, hubiera muerto Abraham instantáneamente. Es Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, llamándosele al Señor Jesús Jehová, directamente Jehová, al Señor Jesús, acompañado de dos ángeles. O sea, no es la Trinidad, ¿ve? No es la Trinidad. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, pero acompañado de dos ángeles. Sin embargo, los tres estaban en forma de hombres, eso sí. El Señor Jesús mismo estaba en forma de hombre. Y los dos ángeles también estaban con cuerpo humano. ¿Cómo? ¿Cómo así? No sabemos cómo, pero así estaban. Comieron con Abraham. Comieron con él, ¿no? Se presentaron los ángeles con cuerpo humano.
Los secretos de Dios no conocemos más. Sí, sí, de veras. Muy bien, hermanos, vamos a terminar en oración, ¿no? Gracias, Señor, por las cosas que aprendemos en tu palabra, tan grandemente en ella, Señor, lo que nos hace falta para nuestra vida. Enséñanos a vivir en el temor de Dios. Enséñanos, Padre Santo, a estar en obediencia de tu santo nombre siempre. Enséñanos a marchar de acuerdo con lo que está escrito, de acuerdo con tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aprendiendo mucho de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga.